Pues bienvenidos todos a esta 31ª jornada diocesana de liturgia. Estoy contento de que tengamos esto lleno casi a todos los toques. El año pasado estábamos en el salón grande, pero este año mañana lo tienen que utilizar otro grupo, y entonces para no andar cambiando nos hemos venido aquí, han puesto algunos en los balcones estos y han puesto sillas detrás para llenar hasta el número que son. En la liturgia hispana existe un rito que además lo tiene en común con las liturgias del Oriente cristiano, que a mi parecer expresa muy bien el tema que nosotros queremos tratar de las relaciones entre liturgia y santidad, tema que hemos elegido para la jornada diocesana de liturgia de este año 2019, como lo tenéis en el programita, a la luz de la exhortación del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo moderno, Gaudete et Exsultate. Pues el rito al que me refiero es que el sacerdote muestra las especies eucarísticas consagradas, es decir, transformadas ya en el cuerpo y la sangre de Cristo, y dice: Santa Sanctis, lo santo para los santos. Expresa este rito la necesidad de vivir una vida santa para acercarse al 3 veces santo, a la santidad misma que es Jesucristo. Remite a una expresión similar que existe en la vida y que dice: el que es santo, que venga; el que no lo es, que se convierta. Temática derivada esta, en última instancia, de la llamada de San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo nos exhorta: así pues, que cada cual se examine, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Si nosotros hacemos una interpretación extrapolada del Santa Sanctis, que extienda la expresión a toda la vida litúrgica, inferimos que también la liturgia es para hacernos santos. No solo hay que ser santos para acercarse a la Eucaristía, sino que la propia liturgia es para hacernos santos. Se trata de una de las dimensiones fundamentales de la liturgia, la dimensión descendente o de santificación. Aquel que es santo nos hace a nosotros santos en las celebraciones litúrgicas. De hecho, nuestra participación litúrgica tiene como finalidad que nuestra vida y toda nuestra persona sea llevada a la acción litúrgica, para que allí, celebrando y conmemorando los misterios de la redención, se abran las riquezas del poder santificador y de los méritos del Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo, para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. La última frase es de la Sacrosanctum Concilium, el número 102, cuando habla de la conmemoración de los misterios del Señor en las celebraciones litúrgicas. Los misterios conmemorados, los misterios de Cristo conmemorados, recapitulados en el misterio pascual, se hacen presentes en la acción litúrgica para que transformen la vida del fiel, para que el fiel se una cada vez más a ese misterio pascual de Cristo y lo viva como suyo, para que sea injertado en el misterio de la muerte y resurrección del Señor cada día. El misterio pascual, profesado en la fe, celebrado en la liturgia, se convierte así en el misterio pascual vivido. En la celebración somos hechos nuevas criaturas, somos cristificados, y cada vez más
hasta que podamos decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es absolutamente necesaria la coherencia entre lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos. El Papa Francisco, en esta exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que ha sido la excusa para tratar este tema en nuestras jornadas de liturgia, nos dice: podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración o únicamente cumpliendo unas normas éticas. Es verdad que el primado es la relación con Dios. Y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en Él se manifieste en la entrega a los hermanos. Son parte de los números 104 y 107 de la Gaudete et Exsultate. Quiero terminar esta introducción a la jornada con las palabras del otro Papa, del antecesor de Francisco, del Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis que nos dejó escrito. El nuevo culto cristiano abarca todos los aspectos de la vida, transfigurándola. Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano está llamado a expresar en cada acto de su vida el verdadero culto a Dios. De aquí toma forma la naturaleza intrínsecamente eucarística de la vida cristiana. La Eucaristía, al implicar la realidad humana concreta del creyente, hace posible día a día la transfiguración progresiva del hombre, llamado a ser por gracia imagen de Dios. Todo lo que es auténticamente humano, pensamientos y afectos, palabras y obras, encuentra en el sacramento de la Eucaristía la forma adecuada para ser vivido en plenitud. Aquí aparece todo el valor antropológico de la novedad radical traída por Cristo. El culto a Dios de la vida humana no puede quedar relegado a un momento particular y privado, sino que por su naturaleza tiende a impregnar todos los aspectos de la realidad del individuo. El culto agradable a Dios se convierte así en un nuevo modo de vivir todas las circunstancias de la existencia, en la que cada detalle queda exaltado al ser vivido dentro de la relación con Cristo y como ofrenda a Dios. Dedicaremos pues a esta dimensión absolutamente esencial de la liturgia, que es vida, auténtica vida, pues estos 2 días. Nos hemos traído pues a los mejores que hemos encontrado. Ya están aquí todos los ponentes. A mi izquierda tenemos a don Alejandro Pérez Verdugo, que conocéis de sobra porque ya ha participado con nosotros en otra jornada de liturgia y es además profesor habitual en nuestra escuela diocesana de liturgia agregada al Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Él es doctor en Sagrada Liturgia por San Anselmo, es canónigo prefecto de liturgia de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, ha escrito muchísimas cosas sobre liturgia investigada, pero yo quiero resaltar de todos los ponentes que a la vez que tienen una preparación académica extrema, la máxima que se puede conseguir, doctores en liturgia, también están constantemente en contacto con la pastoral, con lo cual todo lo que estudian, toda la ciencia, la pueden aplicar inmediatamente a la pastoral. Están también aquí, ya lo iré presentando, don Ignacio Tomás Calvas, que también lo conocemos, pero también haré una presentación. Está también don Juan Manuel Sierra, y este año hemos introducido por primera vez a un laico. También los laicos saben de liturgia. Ya es
Prueba es que la mayoría de los que estáis aquí sois laicos, menos don Manuel, que ha querido acompañarnos, y los curas que tenemos obligación de estar por relación con los demás, sois laicos. Y también introducir un tema muy importante en nuestra diócesis, para la pastoral de nuestra diócesis, como es la religiosidad popular. Esto lo tratará también un miembro de la delegación de liturgia, del equipo de liturgia, que es don Joaquín de la Peña Fernández Maña. Don Alejandro Pérez nos va a hablar. Yo he hablado de profesión de la fe, celebración litúrgica y vida, que se corresponden con las tres leyes. La lex credendi, donde la ortodoxia de nuestra fe, lo que nosotros creemos; la lex orandi, la ortodoxia, el celebrar de forma adecuada la fe, que ambas nos llevan y están en íntima relación con la lex orandi, la ortopraxis. Pues don Alejandro va, ahí tenéis el título de la primera ponencia, la lex orandi, llamada a la santidad en la Iglesia. Por estas palabras tan cariñosas de presentación, y muchas gracias también por esta invitación a poder reflexionar en estas 31 jornadas diocesanas de liturgia sobre la santidad en la vida de la Iglesia y la liturgia, o liturgia y santidad, que es como habéis titulado estas jornadas. Procuraré ceñirme al tiempo que me habéis dado, son las 6:15, y no se interpreta bien el texto que hemos leído al principio, pero yo espero que al estar conversando un largo tiempo con vosotros, que no sea hasta el alba, sino una hora, porque el texto muy gracioso al final termina diciendo: y por fin se marchó. Que no tengáis que decir lo mismo. Que no tengáis que decir lo mismo. Bien, me ceñiré al esquema que tenéis ahí en la carpeta que se os ha entregado, y si no se dice todo, pues intentaremos tocar los puntos que aparecen en el esquema. Quizás no hay tiempo de tratarlo todo, pero ciertamente a través de la liturgia se actúa la comunicación de vida divina por la cual los hombres llegan a ser cristianos, porque todos hemos nacido a la vida divina por un acto litúrgico que es el bautismo. La liturgia es el modo con el cual se transmite a los hombres la vida de Cristo. Teniendo en cuenta la última exhortación del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, a la que se ha referido Luis, el objeto de nuestra conferencia, que hemos titulado la Lex Orandi, la santidad de la Iglesia, es, bueno, o al menos vamos a procurar evidenciar la importancia que tiene en mayor profundidad la celebración litúrgica desde la propia circunstancia y estado, para transmitir a los demás esta vida a través de obras y palabras. Digamos que la lex credendi que celebramos como lex orandi la traducimos en una lex vivendi. Por tanto, procuraremos eliminar esa extraña idea de vivir la liturgia como simples funcionarios, en este caso lo que nos afectaría a los sacerdotes o a todos, o vivir la liturgia como simples espectadores, y procurar eliminar también esa extraña idea según la cual caemos en un error tan común de acentuar los elementos secundarios y olvidar lo principal. Una vida guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principio vital del hombre redimido, del cristiano, del hombre en Cristo. De manera que vivir como hijo adoptivo, como hijo de Dios, como heredero de Dios, como coheredero de Cristo sobre la tierra, eso es vida espiritual. Vivir como hijo de Dios, eso es la vida espiritual, consiste en vivir como hijo de Dios, con todo lo que esto significa. Vida espiritual es sinónimo de vida cristiana. Es la vida de Cristo en nosotros.
iniciada en el bautismo, como hemos dicho, y que se va a ir perfeccionando en el quehacer diario, como a lo largo de muchos números, no me voy a referir mucho porque el Papa Francisco en la Gaudium et Spes esto lo deja muy claro, pero en cualquier caso es la vida de Cristo en nosotros, cómo se desarrolla toda la potencialidad de nuestra filiación que hemos recibido en el bautismo. Somos hijos y esa potencialidad ya se nos ha dado en el bautismo. Ahora se trata de desarrollarla en la santidad a la que hemos sido llamados durante toda la vida. Ninguna escuela de espiritualidad ha pensado nunca que ella fuera la espiritualidad de toda la Iglesia. En cambio, la liturgia sí es la escuela de espiritualidad de toda la Iglesia. Todos estamos llamados a la perfección en la vida cristiana. Por eso decimos, no lo decimos nosotros aquí, ya lo dice el Concilio, hay una vocación, el Concilio Vaticano II, hay una vocación universal a la santidad. Esta vocación la ha de realizar cada uno según su propio don y según su propio carisma, según su situación concreta en el espacio, en el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y esta vocación cada uno ha de procurar realizarla dentro de la comunidad en la que se encuentre, sea una comunidad religiosa, una comunidad parroquial, una comunidad dentro de la diócesis y dentro de la Iglesia, siguiendo, como es natural, unas reglas para vivir la santidad, que son las reglas de pertenecer al cuerpo de Cristo. No son mis reglas, no son las reglas de la comunidad, son las reglas de la Iglesia. Las reglas de una pertenencia mayor, que es la pertenencia al cuerpo de Cristo. La santidad de la vida en Cristo brota de la liturgia, como veis ahí en el primer punto, de manera que el cristiano tiene una espiritualidad eclesial que vive y se desarrolla en la liturgia, continuación de la obra sacerdotal de Cristo. Consiguientemente, la liturgia, del mismo modo, lo habéis escuchado muchas veces, que decimos que es culmen y fuente de la vida de la Iglesia, y decimos que la liturgia es culmen y fuente de la evangelización. Podemos decir, paralelamente, que la liturgia es fuente y culmen de la santidad de la Iglesia. La liturgia nos conduce siempre a un conocimiento más profundo de Cristo, un conocimiento experimental, podemos decir experiencial. Citamos aquí a Sacrosanctum Concilium número 6. Siempre hemos de ver la palabra de Dios entonces en la celebración litúrgica no como un documento del pasado que sirve para nuestra edificación personal, sino como algo que cada vez que se proclama en la liturgia toma una nueva dimensión existencial. Dicho de otra manera, Dios nos habla cada día. Podríamos decir, es que Dios nos dice lo que tenemos que hacer, nos llama a la santidad y nos dice lo que tenemos que hacer para ser santos. En principio no debería ser tan complicado, porque ya Dios nos está diciendo las pautas que debemos seguir. Es decir, la palabra de Dios cada día nos viene no para recordar algo, sino para nuestra vida. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. El hecho sacramental, en el cual estamos todos imbuidos, introducidos por el bautismo, el hecho sacramental condiciona y regula toda la vida espiritual. Hemos sido ya, por valga la expresión, sacramentalizados desde el momento en que nos iniciamos en la vida cristiana. Por eso no se trata, no es una cuestión solo de acercarnos a los sacramentos devotamente, que también, sino que los sacramentos hemos de considerarlos inserción en el misterio de Cristo, comunicación de la vida de Cristo y asimilación a Cristo. Inserción, comunicación y asimilación. Inserción, comunicación y asimilación a Cristo. De esta manera surge lo que podríamos llamar la imitación sacramental de Cristo. Por ejemplo, en el bautismo, simbólica, sacramentalmente,
realmente, morimos y resucitamos, sacramentalmente hablando. Pasamos de la muerte a la vida nueva, a la vida divina. Pasamos de nuestra existencia natural, hemos sido traídos por un padre y una madre, a una vida sobrenatural. Sí. Una imitación sacramental de Cristo a lo largo de toda la vida significa morir en todo momento a todo aquello que no es Cristo y resucitar a una vida nueva en Él, cumpliendo siempre la voluntad del Padre. Por tanto, ya vamos entendiendo cómo, sin duda alguna, del sacramento brota la llamada, es decir, de la liturgia brota la santidad en cada uno de nosotros. Es decir, la transformación en el ser lleva consigo la transformación en el hacer. Hemos sido transformados en el ser. El día que fuimos bautizados dejamos de ser, bueno, yo esto siempre se lo digo en los bautizos, pero después también lo arreglo un poco porque si no parece que así como plato. Hemos dejado de ser hijos de nuestro padre y de nuestra madre para convertirnos en hijos de Dios. Claro, se te quedan así mirando, no, siguen siendo hijos vuestros, quiero decir. Pero a partir de ese momento somos hijos de Dios. Se produce una transformación en el ser. Esto lleva consigo la transformación en el hacer. La lex orandi nos conduce necesariamente a una lex vivendi. ¿Y cómo vivimos la santidad? Pues por Cristo, con Él y en Él. Pasamos al siguiente punto, la mistragogía de la lex orandi. Es por Cristo, con Él y en Él, que acontece la plena realización de ese deseo de Dios, de esa llamada de Dios a la santidad. Y el apóstol Pablo, habiéndolo ya experimentado, puede afirmar ese especial señorío de Cristo en la vida del hombre cuando escribe eso de tener en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. La conformación a Cristo, el irnos conformando a Cristo, es el éxito de un camino dinámico, que es conducido por la acción del Espíritu y que tiende a la progresiva transformación del mundo de los sentimientos, el mundo de los juicios, de nuestros pensamientos, se va transformando y se va conformando a Cristo de acuerdo con el sentido de Cristo conocido en la Iglesia. Por eso se entienden las palabras de Pablo: tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Se trata entonces de un proceso más profundo y más totalizante, claramente presente en la vida de los santos. Los santos se han dejado transformar por la gracia de Dios, y la gracia de Dios la recibimos en la liturgia, en la celebración del sacramento, conformándonos sacramental y vital existencialmente a Cristo. La llamada a la interioridad es fundamental para la vida espiritual cristiana. No me resisto a un texto de Romano Guardini que dice lo siguiente. Dice: la interioridad del hombre es su íntimo centro. Decir en qué consiste ese centro no es fácil, pero cualquiera que pronuncia por sí mismo espontáneamente el término sabe lo que dice. El punto de referencia en dirección a la interioridad que hace que sus energías, sus cualidades, sus sentimientos y sus acciones compongan no una fragmentariedad confusa, sino una unidad. Y después, sobre todo, buscar el rostro de Dios. Realizar la que es la verdad fundamental de mi existencia. Dios, el eternamente existente. Él es el que es. Yo, por el contrario, soy gracias a Él. Es este buscar y decir tú, oh Dios. Es esto lo que hace mi interioridad viva y firme. Hasta ahí voy. La vida trinitaria y el impulso doxológico por Cristo, con Él y en Él, que animan la secuencia ritual, nos permiten advertir cómo la liturgia constituye el alma de toda espiritualidad cristiana y cómo las energías del hombre espiritual se expanden mediante la acción litúrgica en la perspectiva de la construcción del hombre nuevo. Y esto lo decimos y lo escuchamos con frecuencia en la liturgia, lo que acabo de desarrollar como una idea, lo rezamos en la liturgia, en el prefacio noveno,
decimos lo siguiente, prefacio común, decimos: tú eres el único Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo en el hombre, creado a tu imagen, has impreso el signo de tu gloria. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano y los dones de tu espíritu en el proyecto de la creación, para que en Cristo, hombre nuevo, se convierta en artífice de justicia y de paz. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano. Con el trabajo cotidiano y los dones de tu espíritu. La autenticidad de la espiritualidad litúrgica se representa en la mistagogía o mistagogia. Las experiencias sacramentales, de esto se habla mucho, sobre la mistagogía ahora se habla mucho. Decía que las experiencias sacramentales, aun permaneciendo siempre las mismas, es que vamos a una misa y es la misma del día anterior. Menos mal. Las experiencias sacramentales, aun permaneciendo siempre las mismas en su ser constitutivo, la celebración es la que es, porque son acciones de Cristo que obran en el Espíritu Santo, sin embargo han visto nacer y desarrollarse en torno a ellas diferentes modalidades pastorales y espirituales para facilitar su comprensión. De tal modo que lo que los fieles celebran en la acción sacramental pueda traducirse después en la liturgia, podríamos decir así, de la vida. La mistagogía, entonces, es una explicación de orden teológico y litúrgico, no sólo del acontecimiento sacramental, sino también de cada rito y de cada oración de los que se compone la acción litúrgica. No solo. Por tanto, es una explicación del acontecimiento sacramental. De cada oración. Lo vamos a ver ahora en un momentito. El objetivo de la mistagogia o mistagogía es personalizar las actitudes que se encuentran en la base fundamental de la celebración, es decir, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la gozosa acción de gracias, la intercesión por las necesidades de los hombres, la ofrenda espiritual de la propia vida con, en y por Cristo. Se trata entonces de que, mediante la mistagogía, todo lo que realizamos en la celebración se personalice, se haga una actitud propia, personal, se lleve a la vida, podríamos decir. Entonces la mistagogía se presenta siempre más como un don del espíritu de sabiduría, más que una metodología o un medio de información para comunicar y para dar una formación. La mistagogía es algo más. La mistagogía es un don del espíritu. Por obra del Espíritu Santo. La santidad de la vida en Cristo brota de la liturgia por obra del Espíritu Santo. La liturgia celebra la obra de nuestra redención, es decir, el plan de salvación trazado por Dios Padre en Cristo por obra del Espíritu Santo para bien y salvación de los fieles. La liturgia, por tanto, es esencialmente una manifestación del Espíritu de Cristo glorificado. Por obra del Espíritu Santo es posible la liturgia, siempre. Y sin el Espíritu Santo, pues no es posible la liturgia. Por su inspiración, la memoria del misterio salvífico no es un simple recuerdo, sino que por el Espíritu Santo es la memoria del misterium salvífico, es una anamnesis memorial histórico-salvífico. Y es desde su dinámica, desde su dinamis, como hay que leer la liturgia, puesto que el Espíritu Santo es el alma de la liturgia. El Espíritu actúa para manifestar a Cristo. Decía un profesor nuestro de los tres ponentes y un servidor, profesor Triaca, que desde el día de la encarnación, parece una cosa muy simple, pero no lo es. Desde el día de la encarnación, cada presencia de Cristo está en relación con la acción del Espíritu Santo, porque la presencia de Cristo es la presencia del Espíritu. No podemos acceder a Cristo si no es a través del Espíritu Santo. En realidad, la liturgia, en la celebración de los sacramentos, es un perenne Pentecostés del Espíritu. Siempre invocamos al Espíritu Santo en la celebración litúrgica. La acción del Espíritu Santo se concibe como una penetración de lo divino en lo humano.
Por eso el Espíritu Santo se infunde e invoca sobre los dones en la Eucaristía, sobre las personas, una unción, una ordenación, una consagración, sobre la misma asamblea, invocación del Espíritu Santo que es siempre transformante. Quizás de volver al cenáculo de Pentecostés y ponernos bajo la acción del Espíritu Santo para penetrar en las realidades ocultas de la celebración, para conseguir que la misma liturgia sea fuente, pero lo importante, de vida espiritual e invada toda nuestra existencia cristiana. A veces nos quedamos en la periferia, en el contorno de la celebración litúrgica. El programa de toda vida cristiana, de toda vida de santidad, será una progresiva transformación de toda nuestra existencia en verdaderos hijos de Dios, en el Hijo Jesucristo, hijos en el Hijo, para hacer realidad plena el otro dicho paulino. Ya lo ha dicho antes don Luis, digo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ningún maestro espiritual puede superar a la liturgia de la Iglesia en eficacia y en pedagogía. En eficacia porque la eficacia de la liturgia es la eficacia sacramental de los signos salvíficos, los signos de la salvación. Y en pedagogía, en realidad, porque la obra interior del Espíritu Santo, que suscita la conversión y la fe y da la comprensión de los misterios celebrados, actúa en nosotros en la celebración litúrgica. Pongamos un ejemplo, que es el siguiente punto. La mediación de Cristo. La vida espiritual es por Cristo. Y se me ocurría proponer una celebración que tenemos reciente, la bendición de las candelas de la fiesta de la presentación del Señor. No voy a hacer la descripción del rito porque la tenemos ahora mismo reciente. Bueno, ya sabemos que comienza la liturgia eucarística en el día de la fiesta de la presentación del Señor con la bendición de las candelas en un lugar distinto donde después se va a desarrollar el resto de la celebración. Bien, se convoca al pueblo, esperan al sacerdote con las velas apagadas y, en primer lugar, destacamos ese lucernario, la aspersión y la procesión. No vamos a continuar, no vamos a quedar solamente en esos tres momentos, pero fijaos bien cómo no solamente se trata de celebrar ritualmente, sino después llevar a la vida lo que celebramos. En primer lugar, los fieles esperan con las velas apagadas. Vaya cosa. ¿Qué significa eso? Esperan la llegada del sacerdote. Claro, nosotros celebramos, participamos en las celebraciones, pero no sé si siempre caemos en la cuenta de lo que hacemos. Este gesto, que es un gesto simple, funcional, ¿verdad? Mientras no están todos los participantes, la celebración no comienza. Por lo tanto, las velas están apagadas. Sin embargo, podemos ya en este sencillo gesto de encender las velas mientras se canta la antífona, este Dominus Noster, bueno, no lo digo entero porque... pero encontrar la referencia específica a la mediación de Cristo que refleja la liturgia. Es decir, la asamblea no está completa mientras no llega el sacerdote. ¿Por qué? Porque actúa en persona Christi Capitis, se trata del cuerpo de Cristo, es este que realiza la acción litúrgica. ¿El significado de la luz? Pues un significado que queda patente con la antífona que canta la llegada poderosa de nuestro Señor para iluminar los ojos de sus siervos. Se trata de una comunidad iluminada, pero fijémonos bien, que esta es una dimensión que estamos perdiendo en la celebración litúrgica. No es una comunidad iluminada por sí misma, sino por el Señor que llega y con el que es invitada a encontrarse a lo largo de toda la celebración. Esa dimensión vertical que en el horizontalismo litúrgico en el que vivimos pues resulta difícil cada vez más de descubrir. Qué bonita fue la celebración, qué cosa más bonita, qué bonita ni qué viñetas. Siempre no se trata de eso. Vamos a ver. Caigamos en la cuenta de lo que hacemos y del significado de lo que hacemos. Es decir, la luz no es nuestra. Somos iluminados por aquel que llega, por aquel que se quiere encontrar con nosotros. Y el encuentro de Dios con el hombre
se realiza en la persona del Verbo. En segundo lugar, la expresión con el agua bendita. Sin decir nada, es un gesto que nos recuerda, como toda expresión, la acción purificadora de Dios. Dios manifiesta su benevolencia lavando las manchas de sus siervos y aquellos que se acercan a Él contritum et humiliatum, no despidas. Dice el texto, precisamente, de esa celebración. Jesús mismo es la manifestación plena de esta benevolencia de Dios. Su enviado no para condenar, sino para salvar. La expresión con el agua bendita. Y este rito concluye con una procesión hacia la iglesia. Esta procesión se inicia como una munición. Procedamos sin parche al occurrendum Domino. Se trata de ir al encuentro del Señor. Y este gesto evoca la parábola de las vírgenes que vigilantes y con las lámparas encendidas salen al encuentro del esposo que llega. Ese es el significado de esta procesión. Se trata, por tanto, de tres gestos que se hacen por Cristo. Por Cristo. Somos convocados por Cristo, pertenecemos a un pueblo de iluminados y purificados que deben salir al encuentro de Cristo, de su Señor, y reconocerlo como la luz del mundo, luz de la que todos pueden participar, luz que hay que cuidar. Claro. Sobre todo la procesión nos invita a descubrir nuestra vida como un camino que se traduce en esa espera del Señor que viene, en encuentro deseado, porque pertenecemos a un pueblo iluminado por la luz con mayúsculas. En cierta manera, esa procesión, el día de la Candelaria, nos remite al carácter escatológico de toda celebración. No nos vamos a detener, evidente, en el análisis de la ecología, porque sería muy largo, pero una breve pincelada. Una cosita sí hay que decir. Respecto a esta celebración, que hace nada hemos tenido, esta fiesta antes se llamaba de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? La purificación de la Virgen. La purificación. Quizá el Pablo VI, la fiesta del 2 de febrero, la denomina impresentazione Domini, frente a la anterior denominación que era impurificaciones Beate Mariae Viriginis. Aunque es verdad que en misa anterior, después del título, hacía una advertencia como a modo de rúbrica, terminaba diciendo así, decía Festum purificationis Beate Mariae Viriginis, habetum tanquam festum Domini. Claro, pero ahora con la nueva denominación se quiere resaltar el carácter cristológico de esta fiesta. De esta manera, por una parte se resalta el papel de la Virgen María en la historia de la salvación, pero en su lugar, siempre en una relación y en una posición subordinada a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Claro, no me voy a entretener en la munición de entrada porque sería un poco largo, pero es verdad que en la munición de entrada se hace una referencia clarísima a la fiesta inmediatamente anterior. Nosotros te diciendo dónde queremos llegar con esto, pues ahora voy. Claro. Hay una referencia evidente a la fiesta de la Navidad. También en la munición de entrada los padres judíos deben cumplir la ley de Moisés, así aparece, que es lo que hacen María y José, que no son nombrados en la munición, y se destaca la acción se destaca la acción que ellos, José y María, hacen con Jesús. No es eso lo que se destaca, no es la acción que ellos hacen con Jesús, sino la acción que el mismo Jesús hace. Fijémonos bien que es lo que el Señor va a desarrollar a lo largo de la celebración en nosotros. Después de presentar el hecho, como hemos dicho, del que se hace recuerdo, anamnesis, actualización, la munición invita al pueblo a vivir en la celebración este acontecimiento y hacer vida lo que se recuerda. No me entretengo en la primera oración, que es muy bonita, pero no hay mucho tiempo, y dejamos aquí la segunda. Lo que me interesa es, digamos, como conclusión, que esta celebración nada más, los ritos iniciales, nos está diciendo que no podemos caminar sin luz. Una cosa muy simple. No podemos caminar sin luz. Cristo no solamente nos trae la luz, sino que es la luz. Y por Cristo, sus discípulos son también luz. Estamos llamados a ser luz, y por eso su vida particular, la de
mismo Cristo debe dar sus mismos frutos. Aquellos que se reúnen en el templo del Señor portando o adornados con la luz son el cuerpo de Cristo, por eso participan de su luz. Pero somos un pueblo en camino, estamos en camino, se dirigen hacia la luz de la gloria y mientras vamos de camino estamos llamados a ser luz también para los demás. Por eso, afirmando el carácter cristológico de esta celebración, podríamos decir que la acción ritual que se realiza tiene como mediador a Cristo. Estamos llamados, por tanto, a ser nosotros también luz. Pasemos al siguiente punto. Porque se trata de cómo percibir que la liturgia nos ayuda, o de la liturgia brota, mejor dicho, la santidad de la Iglesia. Es significativo el contexto cultural y el gesto. Hacemos un comentario de un gesto litúrgico que también estamos acostumbrados a ver. El gesto litúrgico de la imposición de manos, pero en un texto neotestamentario. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles: mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he destinado. Y después de ayunar, dice el texto, después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hacia Chipre. Al llegar a Salamina, predicaban la palabra de Dios. Hasta ahí el texto. El Catecismo número 1068 nos recuerda: es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, dice el texto, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. O sea, en la liturgia lo que celebramos es algo de lo que hemos de vivir y de lo que hemos de dar testimonio. Tanto nuestra vida de santidad consiste en vivir lo que celebramos en la liturgia y dar testimonio de aquello que celebramos en la liturgia en el mundo. De manera que todos los sacramentos y sacramentales celebran el misterio de Cristo, pero su celebración por excelencia la encontramos en la Eucaristía, y nos vamos a un rito de la Eucaristía, muy conocido también, que es el saludo de despedida. Podéis ir en paz. No, era un montillo que no he terminado, me queda todavía un ratito. El texto es: podéis ir en paz. Esa es la invitación permanente al compromiso temporal del cristiano en el mundo, compromiso para la extensión de la buena noticia. Fijémonos bien lo que dice el Papa Benedicto XVI comentando ese rito final, saludo de despedida. Dice el Papa: después de la bendición, el diácono o el sacerdote despide al pueblo con las palabras "Ite missa es". En este saludo podemos apreciar la relación entre la misa celebrada y la misión cristiana en el mundo. En la antigüedad, misa significaba simplemente terminar. Ite missa es, ¿no? Sin embargo, en el uso cristiano ha adquirido un sentido cada vez más profundo. La expresión misa se transforma en realidad, en misión. Este saludo expresa sintéticamente la naturaleza misionera de la Iglesia. Por tanto, conviene ayudar al pueblo de Dios, fijémonos lo que dice aquí el Papa, por tanto conviene ayudar al pueblo de Dios a que, apoyándose en la liturgia, profundice en esta dimensión constitutiva de la vida cristiana. Hasta ahí el Papa, el Benedicto XVI. Esta misma exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, el número este que he citado del 51, afirma que, me parece una cita clave aquí, que una iglesia, dice el Papa, auténticamente eucarística es una iglesia misionera, el número 84 de Sacramentum Caritatis. Por tanto, no podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión que, partiendo del corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Así pues, el impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. Hasta ahí las palabras del Papa. Y es que Dios bendice al cristiano de muy diversos modos en la celebración de los sacramentos y sacramentales. Hay una acción a la que antes se refería don Luis, descendiente de la bendición de Dios sobre el hombre, que le compromete a una vida confiada y a compartir dicho don
con otros. Dios regala su perdón, Dios nos regala su perdón, nos regala su alimento, nos regala la filiación, el consuelo, la fuerza, para compartirla. La bendición entonces reclama ser compartida para que los otros también experimenten la alegría de la fe. Entonces hay una proyección de la liturgia en nuestra vida y en la misión de la Iglesia, y nos encontramos con que en esa proyección lo más importante de nuestra vida de santidad es la caridad. Estamos en el siguiente punto. Es decir, si podríamos preguntarnos entonces cuáles serán las implicaciones de caridad, de vida en el amor, de vida en Cristo, que tiene su fuente y culmen en la liturgia. Veámoslo. La palabra de Dios reitera la unidad entre liturgia y caridad. Esto para los santos padres era evidente, de manera que los padres decían, sin vivir la justicia no se puede participar en la liturgia. San Agustín tenía la casa de la caridad al lado de la catedral, lo que debía ser la catedral en aquella época, lo que debía ser la casa de la caridad, de la Caritas de ahora, era otra cosa. Pero en cualquier caso, mutandis mutandis, la lex orandis de la liturgia nos conduce a la lex vivendi de la caridad. En la liturgia experimentamos y se hace presente de diversos modos que Dios, amándonos primero, nos hace dignos de su amor. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de esto, la liturgia penitencial. Dios no se cansa de perdonar, nos dice el Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable que siempre puede devolvernos la alegría. Hasta ahí el Papa Francisco. Es decir, este perdón, en el número 3 de la Evangelii Gaudium, este perdón, en palabras del Papa Francisco, dice, nos lanza hacia adelante. El perdón que experimentamos en la liturgia penitencial, cuando nos confesamos, nos lanza hacia adelante. En el mismo número lo dice el Papa. Nos pone en misión, nos hace cooperadores del Evangelio para los hermanos. Podríamos decir que solamente se puede llevar a la vida lo que se experimenta en el sacramento. Dicho de otra manera, solo el que experimenta la misericordia de Dios puede ser un instrumento evangelizador de misericordia. Recuerdo la experiencia de Anton Lully, no sé si conocéis la experiencia de este jesuita. Es un jesuita albanés que fue torturado después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que fue Albania invadida por la Unión Soviética. Después se convirtió por la primera constitución europea, que tiene un país como ateo. Este hombre lo deportaron a Siberia y sufrió lo que no está escrito. En Albania previamente también había sido torturado. Y el caso es que a la vuelta, ya había vuelto a su parroquia, ya muy mayor. Una de las veces paseando por su parroquia se encuentra de frente por la calle a uno de sus torturadores. Y el torturador lo ve y se cambia de acera. No quería encontrárselo de cara, pero el padre Anton Lully también se cambia de acera. Y siguen andando, se van aproximando el uno al otro. Entonces el torturador vuelve a cambiarse de acera y el padre Anton Lully vuelve a cambiarse de acera, hasta el punto llega que se encuentran necesariamente cara a cara. Y el padre Anton Lully, sin mediar palabra, lo abrazó. Lo abrazó. Ese hombre pues se echó a llorar y a partir de ahí comenzó toda una conversión. Es decir, la experiencia sacramental nos conduce a la vida, a traducir en la vida lo que experimentamos en el sacramento, en este caso la liturgia penitencial, por ejemplo. Como nos recuerda la Constitución Conciliar sobre liturgia, el amor que experimentamos de Dios en la celebración, así como la responsabilidad que brota de ella, hace que la liturgia, cito textualmente Sacrosanctum Concilium, hace que la liturgia contribuya en sumo grado a que los fieles, subrayamos mucho esto, expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la Iglesia. Sacrosanctum Concilium número 2.
La liturgia no puede caminar separada de la vida. De hecho, esa cita conciliar y otra más, la cita conciliar según la cual la liturgia es la fuente y culmen de la vida de la Iglesia, esa cita que es Sacrosanctum Concilium número 10, termina diciendo textualmente que la liturgia misma en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Número 10 de Sacrosanctum Concilium. Por lo tanto, la pregunta sobre liturgia y vida lleva implícita la cuestión sobre el binomio liturgia y caridad. Y en este sentido, debemos prestar atención a las estéticamente impecables celebraciones litúrgicas, que quizás no son tantas ni tan impecables, pero en fin. Porque claro, sí pueden ser perfectas, sí, exteriormente, pero vacías. No porque sean perfectas e impecables, sino por la incapacidad de generar comunidad, unidad, comunión y por la incapacidad transformadora del lugar, barrio, pueblo, aldea, donde se celebre, sea una parroquia o una comunidad religiosa o un monasterio, etc. Es decir, el mero gusto por lo estético, a veces, cuidado, una estética trasnochada, no evangeliza ni contagia. Diría otras cosas que podría contagiar, pero no vamos a entrar en eso. Es decir, el gusto por lo estético no significa una celebración desencarnada sin repercusión en el lugar donde se encuentra una determinada comunidad, porque esto no diría gran cosa. Podríamos aquí aludir al padre Nozán cuando hablaba de que la Iglesia no es un museo, que por otro lado también el Papa Francisco también lo dice. La liturgia es bella, pero es bella no por las piedras de las iglesias que la albergan, sino por sus piedras vivas, que no piezas de museo. Primero, porque están vivas. Y segundo, por la caridad con que viven dichas piedras. La lex vivendi, a la que nos conduce la lex orandi, conlleva la construcción de la civilización del amor, en la que juega un papel decisivo la vida comunitaria, hoy día más que nunca. Vivimos unidos la misión. Por eso, la liturgia, al celebrar nuestra identidad de hijos amados de Dios, celebra también nuestra identidad de hijos que aman. Frente al individualismo que propugna nuestra sociedad, el nosotros litúrgico hoy es una clave fundamental para la misión, porque en la celebración de la liturgia el hombre experimenta la felicidad de ser pueblo. La liturgia nos reúne en un único cuerpo de Cristo. Esta característica de la liturgia hace que en la celebración se superen las actividades políticas, raciales, culturales, sociales. Es decir, el calado misionero de este aspecto de la liturgia hoy es fundamental, porque la diversidad, lejos de ser una amenaza en la comunión, se transforma en bien para todos, en riqueza recíproca. En la liturgia el otro es visto con la mirada de Cristo, a menos que estemos miope o que solamente nos miremos a nosotros mismos, entonces difícil. La celebración no es efectivamente comunitaria si únicamente consiste en estar sentados unos junto a otros, sino si acogemos al otro. Actualmente sentirse prójimo del otro, que es diverso, es una clave de la lex vivendi, que brota de la liturgia, y es una clave evangelizadora de primer orden y presupuesto para acoger las ulteriores gracias que la propia ya celebración de por sí ofrece. La llamada individual a la santidad también, comunitariamente, individualmente, se recibe en el bautismo, como hemos dicho. Es el Espíritu Santo quien en la epíclesis eucarística transforma los dones y en toda epíclesis eclesial va transformando los corazones de los fieles para la misión. De tal modo es así que el cristiano es un misionero que cada día hace fructuosa, ex opere operantis, la gracia sacramental experimentada y recibida en la liturgia de muy diversos modos, sobre todo por la caridad y esta especialmente entre los más desfavorecidos y pobres. Como Él nos ha amado, y así lo experimentamos en la liturgia, hemos de amarnos los unos a los otros si queremos ser creíbles en nuestro mundo y ser reconocidos como sus discípulos, sin duda alguna. Terminamos, nos pasamos el siguiente punto y terminamos con una sugerencia para una lex orandi que favorezca la lex vivendi. Podemos concluir que la liturgia invita a una vida santa,
siempre y cuando sea auténtica. Me refiero a la liturgia, no a la vida, que cuanto más auténtica sea, pues mejor. La lex vivendi broca de la autenticidad de la liturgia que se concreta en la verdad de sus ministerios, la asamblea, los signos. Pero claro, hemos de hacer un pequeño examen de conciencia y preguntarnos, ¿se vive la liturgia como fuente y culmen de la vida eclesial según las enseñanzas de la Sacrosanctum Concilium? ¿Nos compromete la celebración litúrgica a vivir según lo que celebramos? ¿Vivimos según lo que celebramos? Otra pregunta que podemos hacernos, ¿qué se ve desde fuera cuando alguien viene o nosotros mismos vamos a nuestra celebración? ¿Qué se ve? La razón de ser de esta acción pastoral central de la liturgia es hacer que se traduzca, y leo textualmente Interecumenici número 5, que se traduzca en la vida el misterio pascual. Por eso, no voy a entrar mucho en esto porque me llevaría tiempo, pero no es una cuestión de trípode, sino de fuente. La parroquia no se sostiene en un trípode, que es liturgia, palabra y caridad. No. La parroquia, la comunidad, se sostiene en una fuente de la que brota todo y a la que todo confluye, que es la liturgia. Nada de trípodes, porque el trípode, si le falta una pata, se cae. ¿O no? La liturgia nunca nos falta. No nos puede faltar. Y esto ha de llevar a una nueva configuración de nuestras comunidades, que tengan siempre presente que la celebración litúrgica es el punto de llegada de todo proceso evangelizador y catequético y punto de partida de toda actividad misionera, caritativa y testimonial de la comunidad cristiana. Pero al mismo tiempo, la liturgia ya es lugar de plena evangelización. Segundo lugar, una unidad intrínseca entre el antes y el después de la celebración. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Además de realizar la celebración litúrgica, es necesaria su preparación previa, a la que se ha de dedicar tiempo y la verificación posterior. Hasta ahí, esto lo hemos escuchado 800.000 veces. Actualmente, se ha de tener muy presente que la liturgia supone un primer anuncio para los no evangelizados, que llegan a nuestras celebraciones y que no son pocos, y que además participan en ellas. Como consecuencia, se deberá preparar la celebración teniendo en cuenta su presencia. Bodas, gente que viene funerales, todo esto es verdad. Esto es verdad. Pero a la importante responsabilidad de preparar la celebración hay que añadir, más importante aún, la necesidad de prepararnos todos para la celebración. Tercer paso. La Via Pulcritudinis, una senda litúrgica para la vida. El Papa Francisco nos recuerda que en el campo del anuncio de Cristo dice textualmente: todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. La liturgia es expresión de la más auténtica belleza, esto ya lo digo yo. La liturgia es expresión de la más auténtica belleza, per ritus et preces. Hoy más que nunca hemos de cuidar concretamente la belleza interior y purificada, pero también la exterior belleza de la celebración en todo momento, donde se produce la transformación de la naturaleza creada y de sus criaturas, como decía Florence Higg, en el templo santo misterioso que brilla como una belleza celestial. Hoy cobra una importancia sin igual el cuidado de todo, la dignidad del espacio, la limpieza, el ornato, los ritmos litúrgicos, el uso de la palabra, el sonido, las vestiduras, la iluminación, el canto, la música. Decía la Conferencia Episcopal Italiana, una liturgia a la vez seria, sencilla y hermosa, que sea vehículo del misterio, permaneciendo contemporáneamente inteligible, capaz de narrar la perenne alianza de Dios con los hombres. Cuarto, recuperar el valor de lo sagrado en una liturgia de hospital. No es que tengamos que hacerlo todos capellanes de hospital o irnos todos de voluntariado al hospital, no sé. Recuperar el valor de lo sagrado en una liturgia de hospital. ¿Qué es esto? No podemos renunciar a lo sagrado de la liturgia en un mundo tecnológico y desnaturalizado. No vamos a poner ejemplos, que ya bastante hemos tenido la semana pasada. Bien, no podemos renunciar.
a lo sagrado, porque a través de nuestra naturaleza Dios se ha comunicado con los hombres. Su encarnación en nuestra humanidad justifica la liturgia y el culto. La desacralización y la secularización de nuestra sociedad, y sí, tantas veces de nuestras celebraciones, iglesias, de nuestras ideas, de nuestras vidas, de nuestras costumbres, no ha sido precisamente un avance en la vida de santidad, en la vida cristiana de los últimos tiempos. No. Lo sagrado, que apunta a la fe, al cruzar el umbral de la Iglesia, es un deseo del hombre. Pero el edificio sagrado y su liturgia, su iluminación, su silencio, su arte, su orden, su recogimiento, todo eso hoy se torna como un hospital celebrativo para el deseo de lo sagrado que aún late en el corazón de un hombre herido, desorientado, tantas veces entristecido que viene a nuestras parroquias, tantas veces, podríamos decir, entre comillas, casi desahuciado de la vida. Con proyecto, no, sin proyecto porque a lo mejor nunca lo tuvo. Equilibrar lo sagrado de la liturgia y la imagen del hospital es un reto en el que tendremos que subrayar junto a lo anterior otras claves como la cercanía, el bálsamo, la acogida, la escucha, la atención individualizada, etc. Todos recordamos, ¿verdad?, la imagen con que el Papa Francisco ha definido varias veces a la Iglesia. Dice textualmente: la Iglesia es un hospital de campaña con heridos buscando a Dios. De estos, así, nos encontramos todos los días. Personas que vienen a participar del sacramento de la penitencia después de una liturgia para la vida de tantos enfermos que deambulan por el mundo. 5. Ars Celebrandi y su dimensión pastoral. No podemos acostumbrarnos para nuestra vida de santidad a celebrar en el nombre de Cristo y de su Iglesia como si hoy aconteciese lo mismo que ayer. Como si no hubiese una apertura a la constante novedad de la buena noticia que anunciamos desde Gambón. ¿O creemos en la novedad de Cristo cada día? Sí, todos, también los sacerdotes, somos sujetos de la celebración. Todos hemos de testimoniar y transparentar con nuestras vidas lo que celebramos con fe y autenticidad. Voy terminando. Subrayamos especialmente también aquí el valor de la autenticidad. La autenticidad no depende de posturas, ni de la última moda de las vestiduras litúrgicas. La autenticidad no depende ni de afectaciones, ni de protagonismos, ni la autenticidad depende de efectos especiales, virtuales, litúrgicos. La autenticidad no depende de teatralidades, ni de recargar las celebraciones, ni de creatividades extrañas a la liturgia, etc. La autenticidad depende del amor a Cristo y a su Iglesia, depende del sentido litúrgico, de noble simplicidad, y sobre todo la autenticidad depende de la fidelidad. Autenticidad, sí. Profesor Marini dice: la autenticidad de las celebraciones eucarísticas no se mide solamente por la precisión con la que nos adherimos a las prescripciones de la Iglesia y celebramos los ritos, sino también en base a la capacidad de producir en nuestras comunidades eucarísticas, frutos de escucha y mutua sumisión, de comunión y concordia, de perdón y búsqueda común de la voluntad de Dios. Hasta ahí el profesor. Como consecuencia de lo dicho, en este punto el estilo celebrativo está llamado hoy también a una conversión pastoral, marcada por la fe y la autenticidad. 6. Centrados en lo esencial. El retorno a lo esencial entraña una liturgia celebrada con actitud de fe y con sentido eclesial. Dirán ustedes, con fe siempre vamos a la celebración. Pues eso, con actitud de fe y con sentido eclesial. Se hace cada vez más necesario incidir más en el ser de la celebración, en lo que no se ve e interior de la liturgia, que en el hacer, en lo que se ve o exterior de la liturgia. En el desierto que nos toca vivir, unos pueden redescubrir la verdad de la fe que otros silenciosamente abandonan. Para eso se hace necesario celebrar bien, y con una perspectiva también carismática, vital de la celebración, que llame la conversión. La reevangelización de los iniciados para que se reinicien.
También en este sentido me parecen iluminadoras y esperanzadoras las palabras del Papa Francisco. Dice él, precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es cómo podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Hasta ahí el Papa. 7. Favorecer la formación litúrgica. Sobre esto no me entretengo porque yo se habla de eso. Pero no podemos olvidar la importancia de la formación litúrgica que cada día reclaman más los laicos. Esto contribuirá sobremanera a una participación activa, consciente y fructuosa de todos, fundamental para la vida de santidad, para la lex vivendi. La participación para la lex vivendi. Aquí entra todo el tema de la pedagogía, la preparación de la homilia, el lenguaje verbal, no verbal, no me entretengo. 8. Podríamos decir ya, y yo creo que se hable de alguna manera, en el futuro se está viendo lo que sería la espiritualidad litúrgica como fuente de espiritualidad pascual, eclesial y por tanto común. Desde una espiritualidad litúrgica cobran sentido todas las demás espiritualidades particulares. Hemos de crecer en conciencia de que los cristianos todos estamos llamados a vivir la misión en común, en comunión, dando culto a Dios en espíritu y en verdad. En este sentido, el cristiano del futuro está llamado a no vivir de otro modo que no sea litúrgicamente. Por eso, la lex vivendi, es decir, vivir de acuerdo con lo celebrado, ha de proyectar la celebración exhortando al compromiso social y caritativo de nuestra fe. A la mistagogía de la liturgia que conlleva la experiencia del misterio le es innata, aún con sus deficiencias, porque no somos perfectos, pero a esa mistagogía de la liturgia le es innata una vida en Cristo, de modo que el don que recibimos se traduce en tarea y misión sin solución de continuidad, sin interrupción. El cristiano vive todas las facetas de su vida como expresión de la espiritualidad litúrgica. 9. Una certeza inalterable ha de acompañar la vida del cristiano, la vida misionera del cristiano que brota de la liturgia. Confiando a sus discípulos su misma misión, contamos con el compromiso del resucitado, que es acompañar a su iglesia y permanecer en ella a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. En este sentido son iluminadoras también las palabras del episcopado italiano, que por otro lado no hizo más que copiarla de Benedicto XVI. Decía así: la resurrección es una palabra que el Señor dirige a cada uno de nosotros, diciéndonos: he resucitado y ahora estoy siempre contigo. Mi mano te sostiene. Donde quiera que puedas caer, caerás en mis manos. Estoy presente incluso hasta la puerta de la muerte. Donde nadie puede acompañarte, donde tú no puedes llevar nada, allí te espero yo y transformo para ti las tinieblas en luz. La presencia y centralidad de Cristo resucitado en las acciones litúrgicas es la razón de ser de su valor salvífico. Por esta razón también el misterio pascual, celebrado y actualizado permanentemente en la liturgia, ha de ser considerado como el epicentro de la pastoral, donde esta, la pastoral, recobra todo su sentido. Y por último, 10ª sugerencia, significar la dimensión escatológica de la liturgia conlleva celebrar y vivir la esperanza como peregrinos en camino. La liturgia nos induce a vivir la santidad como peregrinos en camino. La liturgia nos hace entrar en el mundo de la gratuidad y salir de la inmanencia y de la absolutización del tener y del hacer. Por eso, nosotros cada día podemos rogar al resucitado que nos conceda el reencuentro con nuestros hermanos difuntos para gozar juntos y siempre de su gloria. De esta dimensión del más allá, más tarde o más temprano, es algo de lo que ningún humano puede sustraerse. En cada celebración entramos en comunión con la Iglesia Celestial y con los hermanos que están más allá de los confines de la muerte. Contamos en la liturgia con la ayuda fraterna de los que están en la gloria del Padre. Modo de epílogo. La conversión misionera, por tanto, en la que el Papa Francisco insiste con frecuencia, desde el Evangelii Gaudium hasta la supone una conversión misionera que supone una conversión pastoral, que supone también una conversión de la pastoral litúrgica. Conversión misionera, conversión pastoral litúrgica.
Esta conversión brota del encuentro renovado con Cristo, a partir del cual el hombre vive liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Solamente desde una vivencia auténtica de la liturgia podremos ser verdaderamente santos. Desde una vivencia auténtica de la liturgia. Y a este respecto traigo una cita a colación del cardenal Cañizares con la que terminaré. Dice él: la Iglesia, las comunidades y fieles cristianos tendrán vigor y vitalidad, vivirán una vida santa, serán testigos valientes y anunciadores fieles e incansables del Evangelio si viven, subrayamos esto mucho, si viven la liturgia y si viven de ella, si beben de esta fuente, si viven el encuentro transformador con Jesucristo que se da en la liturgia, si viven la comunión con Dios que acontece en la liturgia, porque así vivirán de Dios mismo y de su gracia vivificadora y transformadora, donde radica la santificación, su fuerza y su misma vida, su capacidad y valentía evangelizadora, toda su aportación a los hombres y al futuro de la humanidad. Hasta aquí el cardenal. Es decir, traducir en la vida la Pascua que celebramos en la liturgia supondrá un cambio, una conversión para nuestra santidad y para nuestra perspectiva también pastoral. Pero cuidado, que esto no es algo nuevo. Esto es el resultado de lo que una y otra vez hemos rezado y hemos celebrado. Ojalá podamos seguir rezando y celebrando. Atención, decimos, hemos rezado y hemos celebrado tantas veces esto. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Muchas gracias por vuestra atención.